Ecuaciones exactas. Bueno, este párrafo les va a resultar muy simple a quien lo siga porque se vincula directamente con los campos conservativos de integrales de línea de cálculo avanzado. Y también quien hizo la práctica cero en la última consigna vieron esta cuestión. Recordemos la definición de conjunto simplemente conexa vista en el capítulo 3 del párrafo 3 de cálculo avanzado. Un conjunto S contenido en R3 es simplemente conexo si cualquier curva cerrada contenida en S tiene todo su interior contenido en S. Este no es un conjunto simplemente conexo porque esa curva cerrada deja agujeros. Este no lo es tampoco. R2 es un conjunto simplemente conexo. Ahora, si le quito el origen, no lo es. Básicamente, un conjunto simplemente conexo es un conjunto sin agujeros, sin discontinuidades, para hacerlo sencillo. ¿Qué es una ecuación diferencial exacta? Cuando es de la forma P de xy diferencial x más Q de xy diferencial y igual 0. Esta ecuación tiene sentido y va a ser total exacta si este primer miembro es una diferencial total exacta, es decir, si existe una función potencial phi tal que el gradiente de phi es igual a P por I más Q por J. En este caso la ecuación toma la forma diferencial de I igual 0 y satisface la ecuación, satisface como solución la familia de curvas phi de xy igual C. Y P y Q deben satisfacer la condición de simetría. La derivada de P respecto de I debe ser igual a la derivada de Q respecto de X. Creo que esto les debe resultar muy familiar, ¿sí? Es la condición necesaria y suficiente. Y P y Q además deben ser campos escalares diferenciables en un conjunto S de R2 simplemente conexo. Contenido en R2 simplemente conexo. Este desarrollo un poco abstracto vamos a saltarlo y vamos a ir directamente a ejemplos, si les parece buena idea. Acá tenemos uno. X cuadrado menos 2y diferencial x más y menos 2x diferencial y igual a 0. La derivada de p respecto de y es menos 2 y la de q respecto de x también. Esta es la condición de simetría. Se cumple en todo R2. Estos dos campos escalares están definidos en R2 abierto y simplemente conexo. Por lo tanto, va a existir una función potencial phi tal que el gradiente de phi es igual a p por i más q por j, de manera que la solución sea phi de xy igual a una constante. Antes obteníamos el potencial y le sumábamos la constante. Bueno, si desarrollamos este gradiente, la derivada, la primer componente escalar de este vector debe coincidir con esta. Resolvemos esto como si fuera una ecuación a variables separables, pero no lo es, porque esta es una función de dos variables, e integramos ambos miembros. Acá vamos a integrar parcialmente, porque y es constante. La primitiva de x cubo respecto de x, de x cuadrado respecto de x es x cubo sobre 3, mientras que esto es constante frente a la diferencial de x y la primitiva es x. Le sumamos una constante g dependiente de y, porque es ahí a quien consideramos constante. Nuevamente extraído de acá, la segunda componente escalar es la derivada de phi respecto de i, que debe coincidir con q. Pero phi la conocemos parcialmente, la escribo. Esto respecto de i es 0 menos 2x más g' de i, igual a i menos 2x. Estos se cancelan y me queda g' de i igual a i. Integro ambos miembros y me queda que g de i es igual a i cuadrado sobre 2. Lo completo en phi es igual a una constante. Y ahí tenemos la solución general de la ecuación diferencial exacta. Podemos ver que si yo hago la diferencial de phi,
tiene que ser igual a la diferencial de C. La diferencial de phi, que es la diferencial total, es la derivada de phi respecto de x por diferencial x, más la derivada de phi respecto de y, diferencial de y igual 0. Pero ¿cuánto es la derivada de phi respecto de x? 3x cuadrado sobre 3 menos 2y. O sea, x cuadrado menos 2y. Y la derivada de phi respecto de y es, esto es 0, menos 2x más 2y sobre 2. Es decir, menos 2x más 2y sobre 2. Y fíjense que aquí, ¿a qué llegamos? Esa verificación nos lleva a la ecuación diferencial exacta, que es la que se había planteado. Les recuerdo que cualquier función de estado que van a usar en termodinámica, ¿sí?, que depende de cualquier variable termodinámica, ¿sí?, bajo ciertas condiciones va a cumplir el hecho de que va a ser siempre una diferencial total exacta. Nuevamente planteamos aquí la condición de simetría. P respecto de y es 0 y Q respecto de x es 0. Planteo la ecuación derivada de phi respecto de x igual a 4x más 1. Integro ambos miembros y me queda phi de xy igual a 4x cuadrado sobre 2 más x, ¿sí?, más g de y. Ahora planteo que la derivada de phi respecto de y tiene que ser igual a q. Esta es la función. Esto es 0 más 0 más g' de y igual a menos 2y. Para encontrar g, integro ambos miembros respecto de la diferencial de y me queda que g de y es igual a menos y cuadrado. Resulta que 2x cuadrado más x menos y cuadrado es igual a la constante c. Bueno, y finalmente hay un tercer ejemplo. Antes de ese tercer ejemplo, quiero hacer un comentario. Observen un detalle. Esta ecuación, si ven bien, se podría haber resuelto como una variable separable, perfectamente. Pero, en la forma en que está estructurada, sigue la línea de una exacta. Y en este tercer ejemplo, nos encontramos con algo parecido. Fíjense que si yo hago la derivada de p respecto de y es x sobre 2 raíz cuadrada de y. Y la derivada de q respecto de x es 2x sobre esto que es constante. Esto ocurre en los reales, donde está definida x y x cuadrado, y r más, porque en 0 no está definida, es y. Es un conjunto simplemente conexo y abierto. Por lo tanto existe phi, tal que el gradiente de phi es igual a p por i más q por j. ¿Sí? Y la solución va a resultar phi de xy igual c. Planteo que la derivada de phi respecto de x, la primera componente de este vector, tiene que coincidir con p. X por la raíz de y. Integro ambos miembros. Phi de xy es x cuadrado sobre 2 por raíz de y más la g de y. La derivada de phi respecto de y va a ser igual a la segunda componente, o sea, la q de xy. X cuadrado sobre 4 raíz de y. Si yo hago esta derivación, esto respecto de y es 1 sobre 2 raíz de y. ¿Sí? Esto se cancela con esto. Esto es g' de y. Y me queda que g' de y es 0. Por lo tanto, g de y es igual a una constante.
escribo phi de x cuadrado sobre 2 por raíz de y igual a una constante. Quiero destacar una cuestión, el ejemplo del que hablamos recién, que se podía resolver a variables separables, aquí se encuentra resuelto. Lo invito a que lo hagan. Lo invito a que lo hagan y que también resuelvan que si observan también se puede resolver a variables separables. En la práctica hay planteadas ecuaciones diferenciales clásicas donde P y Q son dos campos escalares y otras que no. ¿Sí? Bueno, eso forma parte de la actividad de aprendizaje 6. Gracias por su atención y si realmente les sirvió, no olviden el me gusta. Muchas gracias por su atención.